Nací en San José, Costa Rica, 1973. La historia inicia pues hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Somos inmigrantes libaneses. Nosotros consideramos que en esta empresa, más que sucesión, se ha dado una ruptura y inicio de una nueva empresa a manos de un nuevo líder. Nací en San José, Costa Rica, 1973. De San José empecé mis estudios en la Escuela Angloamericana, pasé de la Angloamericana al Sancler. Del Sancler pasé por la UCR estudiando un rato economía, después decidí que quería pasarme más bien a la parte de administración. Trabajé en el interín básicamente toda la carrera y de ahí me fui a Estados Unidos a hacer la maestría en la Universidad de Thunderbird en Arizona. Y pues pasé por un par de cursos de empresas familiares, ya digamos buscando entender un poco más y tener la capacidad de dirigir ya la empresa pues, familiar, ¿verdad?, en la que estoy. Ya ahora estoy dedicado casi que al 100% al almacén Yamuni y veo algunas juntas directivas, digamos, en las que tiene interés también la familia. Estoy en la junta directiva de Taco Bell, la junta directiva de Spoon y en la junta directiva de Torneca. La historia inicia pues hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y les voy a contar lo que yo me sé, que realmente ya es de segunda voz, porque la que me lo contaba era mi bisabuela, que murió a los 97 años, con la que tuve algún contacto, pero ella era muy niña cuando esto empezó, ¿verdad? Entonces pues también la sabe de alguien más. Somos inmigrantes libaneses, ¿verdad?, que en aquel momento había una persecución otomana a los católicos y básicamente mataban a los niños, ¿verdad? Mi tatarabuela en ese momento, pues muy valiente, siempre una familia de matriarcado, ella decide salir del Líbano salvando a uno de sus hijos, dejando a su esposo y a dos más, ¿verdad? Básicamente de atrás, diciéndoles adiós y me voy a buscar suerte a América. Logra llegar a la costa y montarse en un barco. Este barco supuestamente iba a Estados Unidos, de camino se descompone en Surinam, los bajan en Surinam, se vuelven a montar, se vuelve a descomponer en Puerto Limón y en Puerto Limón los asaltan. Les quitan todo lo que tenían, que era muy poquito. Ellos viajaban en ese momento con algunas monedas de oro y cualquier cosa que pudieran básicamente tener con ellos, ¿verdad? Esto es en finales de los 1800 y se ven obligados a quedarse en Costa Rica. Empiezan a comerciar con otros paisanos que están ahí, ¿verdad?, en la costa. Y bueno, empiezan a comerciar con lo que pueden, ¿verdad? De cualquier cosa que llegue en el barco lo compran, empiezan a moverse hacia el centro, cuando se les acaba lo que van vendiendo, con la platilla compran algo más ahí en algún centro de población y se empiezan a volver hasta que hacen un par de viajes a San José. Y en el tercer cuarto viaje a San José, ahí sí cuentan que ellos dicen que hicieron algo platilla y cuando llegan a San José dicen, ¿por qué no nos quedamos? Y bueno, y abren una ventanita, ¿verdad?, del mercado central y ahí empieza lo que fue la primer tienda Yamuni, digámoslo así. En aquel momento no se llamaba Yamuni, ¿verdad? Ya en 1901, un par de años después de esto, ya abren la primer Yamuni como Yamuni, que en aquel momento se llamaba Yamuni la Poupée, ¿verdad?, por la muñeca en francés, con la influencia, digamos, francesa de los libaneses. Y ahí arranca realmente la historia de la empresa como empresa. Y mi bisabuelo y Mercedes, ¿verdad?, bueno, pues arrancan ya la empresa de forma un poco más formal. Tienen 7 hijos, de esos 7 hijos, 2 hombres, 5 mujeres. Pero sí, mi abuelo Eduardo y mi tío Miguel siguen con lo que era el almacén Yamuni. Y en los 70s se da una ruptura familiar entre ellos dos, entre los 2 hermanos, y se divide BJCM Yamuni S.A. y distribuidora Yamuni, la distribuidora quedándose con la parte de cigarrillos, licores, cajas de seguridad y productos similares, y mi abuelo que se queda con la parte comercial. Y así empieza de nuevo pues la historia de 2 empresas. En el 82 nos decidimos salir de San José, históricamente hemos estado instalados en San José. En el 82 decidimos que no, que San José está complicando mucho por la parte de distribución y demás, y nos venimos para acá, ¿verdad?, específicamente a este edificio. Y bueno, nos instalamos acá. En el 90 nos pasamos con las oficinas del mayoreo hacia Avenida 12, ¿verdad?, cruzando la calle. Y ya a partir de ahí empieza la experiencia de tener 2 divisiones realmente consolidadas, una de mayoreo y una de retail, porque históricamente habíamos sido más mayoristas que detallistas. En el 2000 abrimos la tienda de Curridabat y en el 2010 se abre la tienda de Moravia, ¿verdad?, que es lo que marca el inicio de lo que queremos va a ser pues ya la cadena de tiendas de retail. La más importante de la empresa realmente ha sido definitivamente en el 73, exactamente, raramente el fecha de mi nacimiento, que fue el momento de la división entre mi abuelo y mi tío, ¿verdad? En ese momento, cuando ellos se dividen, mi abuelo estaba realmente muy joven,
y no tenía capital. Mi tío abuelo tenía casi 15 años más. Entonces era la persona que realmente pues, estaba manejando el negocio en aquel momento y con mucha más cercanía a sus padres. En el momento que ellos se separan, pues mi abuelo tiene que de verdad endeudarse y asumir una aventura nueva, ¿verdad? Nosotros consideramos que inclusive a nivel de empresas familiares, eso más que una sucesión fue el inicio de una nueva empresa, ¿verdad? Porque tal vez ahora cuando conversemos un poco más de generacionalmente, cuántas generaciones han habido, cómo sea la sucesión, nosotros consideramos que en esta empresa más que sucesión se ha dado una ruptura y inicio de una nueva empresa a manos de un nuevo líder, ¿verdad? Cosa que es interesante analizarla. Pero gracias a Dios en ese momento, pues la economía estaba en un buen momento, se hizo pues con una visión clara de lo que se quería y el mercado respondió, cosa que hizo que rápidamente, ¿verdad?, se pudiera nivelar la empresa y empezar en un crecimiento bastante rápido, diría yo, desde los 70s hasta los 80s. En los 80s, con la crisis de Carazo, ¿verdad?, yo no la viví todavía, pero sí la viví más fresca a nivel de historia, era muy complicado porque la mayoría de la gente le tuvo muchísimo miedo a la crisis. Nosotros en ese momento fuimos muy agresivos y quisimos comprar mucho inventario pensando que iba a haber escasez en el mercado, pero conforme tu inventario pasaban los días, ¿verdad? Cuando pasó el dólar de 8.60, ¿verdad?, a 60 colones, y tu inventario básicamente estabas regalándolo. Entonces hubo un momento que mi abuelo dijo, deberíamos cerrar las puertas, porque cada día que vendemos perdemos dinero. Y costó muchísimo reponerse a eso, porque tu capital se estaba viendo erosionado cada vez que hacías una venta, ¿verdad? Y en aquel momento no era como ahora vos remarcás la mercadería, en aquel momento había un control de precios que no te permitía hacerlo. Entonces esa crisis fue muy importante, y yo diría que tal vez el capital se debe haber erosionado en una tercera parte, del 82 tal vez al 86, 87. Yo te diría que tal vez tres muy importantes. El inicio de la distribución de cigarros Derby en Costa Rica, que la hicimos nosotros, la hicieron ellos, los viejillos, y lo hicieron de una forma muy intrépida, diría yo. Cogieron unos carretones de madera y se fueron a la Universidad de Costa Rica. Y a mano empezaron a hacer esa distribución hasta que le hicieron tan grande que se las compró la tabacalera, ¿verdad?, la marca. Esta tal vez fue una de las más importantes. La primera importación de whisky del país, en el momento fue Whisky Hague, también fue de las cosas que marcaron el terreno, ¿verdad?, el haberse metido con marcas importantes de licor, cosa que tampoco existía en aquellos momentos, ¿verdad? Ya en historia más reciente diría yo que el mercado común centroamericano, ¿verdad?, la firma del tratado con Centroamérica para nosotros fue muy importante. Esta empresa ha sido muy organizada legalmente siempre, y en Costa Rica, por decirlo de alguna manera, hay mucha gente que no trabaja 100% formal. Entonces nosotros nos costaba mucho competir en el área textil con los que traían textiles de cualquier lado en condiciones de impuestos muy altos, porque los impuestos en aquel momento eran del 80, del 90%. Cuando es el área común centroamericana, nosotros nos hacemos especialistas en esa área, ¿verdad? Porque en ese momento ya no había ese diferencial de impuestos que quienes no lo pagaban, pues salían al mercado mucho más baratos. Y siendo muy competitivos con esa área y haciendo alianzas estratégicas muy importantes con las fábricas de Centroamérica, se dio un crecimiento importante. Yo diría que tal vez el más importante en la parte textil y por lo que se nos reconoció por muchísimos años. Es interesante la forma en que se ha dado. Se dio primero muy informalmente, tal vez. Mi abuelo, que es la persona, digamos, que hizo crecer la empresa, era una persona muy fuerte de carácter, pero fuertísima. Entonces, él dio las pautas sin darlas, digámoslo así. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, que soy el mayor de los nietos, digamos, las reglas fueron muy sencillas. Aquí usted es un empleado más y tiene que cumplir 110% de lo que cualquier otro empleado cumple. Yo en aquel momento entré a trabajar y no me imaginé que fuera tan cierto, honestamente. Yo era muy responsable, pero no me imaginaba que iba a ser tan rajatablas. Llegué tarde 2 veces. La primera vez no me dijeron nada, la segunda me despidieron. Y me despidieron de verdad. Simplemente tuve que salir con mis chunches para afuera, a buscar trabajo por otro lado. Después me llamaron y me dijeron, vea, ¿usted quiere trabajar conmigo? Sí. Bueno, yo quiero que usted trabaje conmigo también. No tengo que repetir las reglas, ¿verdad? No, muchas gracias. Entonces, ¿qué causó eso? Causó que los muchachos jóvenes no vieran en la empresa una empresa fácil de trabajar en ella. Primero, no te pagaban bien, para empezar, cosa que yo considero que en ese momento estaba mal y ahora lo cambiamos, pero bueno, no te pagaban bien y después tenías que ser básicamente un esclavo de la empresa, porque para mi abuelo siempre fue familia primero, empresa después y después cualquier cosa.
Cuando la empresa empezó a crecer un poco y a necesitar más recurso humano, ¿verdad? Y a estar los muchachos un poco más grandes, empezaron a darse ya las primeras, digamos, cuestionamientos de ¿habrá campo? ¿Puedo trabajar? Entonces ya sí nos sentamos a escribir, no un protocolo familiar como tal, pero sí a escribir ciertas reglas en papel y lápiz, ¿verdad? Para decirle a la gente, bueno, esta es la guía que usted tiene si usted pretende trabajar en la empresa de la familia. ¿Cuáles eran esas cosas? Tener una carrera afín, ¿verdad? En el área, tener mínimo una maestría afín en alguna de las áreas que la empresa necesitaba, trabajar 2 años fuera de la empresa antes de trabajar en la empresa, y eso sí, si van a abrir a la empresa, tiene que ser un comportamiento mucho mejor que el de cualquiera. A nivel de junta directiva, sí tenemos una junta directiva donde básicamente compartimos con externos, ¿verdad? La responsabilidad. Hay 3 miembros de la familia en esa junta directiva y se tiene una junta de familia, ¿verdad? Que se maneja separada de la junta directiva. Fue una sucesión bastante ordenada hasta que mi abuelo se enferma. Es interesante cómo los líderes a veces piensan en su muerte y no en su enfermedad, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Pero a veces es difícil prever lo que te va a pasar como líder y no ves todos los caminos. Por dicha, se dio suficiente tiempo de aprendizaje, tanto de mi tío como mía. Yo estuve bastante a la par de él también. Entonces, una vez que él nos faltó, ya él estaba bastante hands-off de la empresa. Sí era todavía muy importante su liderazgo a nivel estratégico, ¿verdad? Una persona que era genial, pero ya no a nivel operativo. Entonces nos hizo mucho más fácil la sucesión. Es tal vez regla, entre comillas, de la familia, y digo regla porque lo hacemos por cortesía, ¿verdad? Si se da una idea nueva de negocio, tratamos siempre de traerla al ámbito familiar primero, ¿verdad? Pensando en que sobre todo si es una idea de negocio que está ligada a la empresa. Es muy difícil, sobre todo cuando estás tan hands-on en la empresa, tener intereses en otra empresa que se dedique a algo similar. Entonces, cuando son cosas que tienen que ver con el negocio, siempre se traen primero a la mesa de la familia. Si la votación es no, hay libertad de que cada quien haga lo que quiera, en el tanto en el cuanto se respete la empresa. Ya, bueno, al inicio estaba en manos de mi abuelo nada más. En ese momento él era el 100% de dueño. Él dejó todo estructurado de su testamento para la división mucho antes de que se enfermara. Eso fue muy fácil, digamos, de manejar. Antes de que él muere, nosotros hacemos un cambio importante en la empresa, en las empresas en aquel momento, ¿verdad? Que él le deja a sus hijos, porque tratamos de que el patrimonio de cada uno de los hijos fuera controlado por cada uno de los hijos. No quisimos que nadie se quedara amarrado al éxito o no éxito operativo de quien estaba en la empresa en ese momento. Entonces logramos sentarnos y decir, bueno, vos no trabajás, vos, ¿verdad? No te interesa la operación de la empresa, pongámosle precio a esto de forma pacífica y dejemos que quienes trabajen puedan hacerse responsables de las empresas y quienes no trabajen puedan quedarse con otros activos, otras empresas en las cuales no haya, digamos, responsabilidad operativa, pero puedan, digamos, tener control de su patrimonio, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, por dicha se logró. En ese momento mi tío es el que asume la mayoría del capital y se da otra transformación, ¿verdad? Accionaria, en la cual queda básicamente mi tío, un primo, que es el hijo de esta tía mía que se muere muy joven, y quedo yo en el esquema. Y ya en este momento, también pensando en el éxito que hubo en aquella experiencia, mi tío tiene absolutamente todo estructurado para cuando él falte, y él es muy joven, él tiene 60 años. A futuro tenemos un reto importantísimo. En este momento pasamos por un momento difícil de la economía, por lo cual los planes de 5 años se han visto un poco detenidos, pero consideramos que sin duda tenemos que crecer en las 2 divisiones, queremos llegar a consolidar ambas. La de mayoreo, sacándola de este lugar donde estábamos ya, porque nos está pasando lo que está pasando, lo que nos pasaba en San José, Avenida 12 ya no es un lugar apto para generar una distribución. Ya se tiene un proyecto montado en el Coyol, ya se compró la propiedad, ya se tienen inclusive planos hechos para llevar allá al centro de distribución, pensando en que ese centro de distribución tenga un crecimiento orgánico a nivel de mayoreo, pero también pueda ser la base para el crecimiento de las tiendas, ¿verdad? El centro de distribución es el corazón realmente de la operación de retail, ¿verdad? Y para eso necesitamos un centro de distribución de primera calidad. A nivel de tiendas, no tenemos todavía claro cuántas en los próximos 10 años. Sí tenemos claro 2 lugares donde queremos estar. Definitivamente tenemos que tener una tienda en el oeste de la ciudad,
Consideramos que hacia el oeste de Multiplaza, ¿verdad? Pensando ya en el crecimiento que se está dando hacia Santa Ana, la carretera nueva, Ruta 27 y demás, y una tienda en los alrededores de Heredia. Esos son los dos puntos que tenemos ya identificados como claves próximos. El área de Alajuela, pensando en el centro de distribución, ahí se tiene ya establecida la división del terreno para tener también una tienda de retail ahí en unos años más, ¿verdad? La ciudad satélite que se está formando en la zona del Coyol es muy importante, creemos que ahí va a haber espacio por una tienda de detalle, y eso es lo que se tiene pensado, digamos, para los próximos, se decíamos 5, ahora con lo que está pasando en los próximos 10 años.